Buenas tardes. Bueno, nuevamente vuelvo a saludar. Buenas tardes, señores estudiantes, ¿cómo están? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, Buenas tardes, iniciando, profesor. buenas tardes, iniciando la clase del día de hoy. La semana pasada estuvimos viendo un poco de patologías a nivel del corazón, ¿no? Vimos un poco en el pecho, insuficiencia cardíaca y vimos el infarto miocardio. ¿Cierto? El día de hoy vamos a tratar otro tema también, bueno, todos los temas que sí son de mucha importancia, y vamos a ver lo que es patologías hematológicas, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a ver patologías a nivel de la sangre, ¿correcto? Entiéndase que estas patologías a nivel sanguíneo, ¿me escuchan, cierto? ¿Me logran escuchar? Sí, Todo bien, ¿no? Bueno, voy a continuar. Les decía que las patologías patológicas que vamos a ver acá son muy importantes, ¿no? Porque la mayoría de los pacientes que lo presentan o lo tienen, no van a tener de repente una leucemia o alguna otra patología a nivel sanguíneo, una displasia sanguínea, y eso va a conllevar a muchos factores predisponentes que la persona pueda padecer, ¿no? Entonces, estemos atentos y espero que sea una buena clase. A las 2:40 voy a llamar lista, ¿ya? Para los que estén, ¿ya? Los que contesten, yo les voy a poner presente, los que envíen mensajes, algún chat, eh, también lo voy a tener considerado, pero como tardanza, ¿ya? Eh, si tienen alguna duda, alguna pregunta, solo me lo dicen. Ya están subidas las clases hasta la segunda semana. Dime, Juana, te escucho. Profesor, buenas tardes. Disculpe. Lo que pasa es que en el anterior clase también le escuché muy bajito y también hoy día le estoy escuchando contra bajito. No sé si es mi celular. Sí, Y es tu siento un celular, poco. es tu celular. Debes usar ¿cómo se llama? Audífonos. Normalmente eso pasa. Hola, Natalie, ¿cómo estás? Sí, normalmente eso pasa cuando escuchas por celular. Ya, eh, porque bueno, algunos tienen un buen sonido en celulares y se escucha. Natalie, ¿tú me escuchas bien? sí se escucha bien, profesor. Gracias, Natalie. Sí, sí, suele pasar a veces. En algunos celulares el volumen de audio es bajo, ¿no? Y bueno, ahí se recomienda usar auriculares para que puedan escucharlo mejor. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta, aparte del audio? Bueno, entonces si no hay ninguna consulta, alguna pregunta, vamos a empezar la clase. No se olviden, yo sé que ustedes mantienen la cámara apagada, pero bueno, yo siempre voy a registrar para tener la nota de actitud, ¿no? Que es lo que nosotros queremos y vamos a tener. Sí, el tiempo es poco.
Debería ser un curso de 2 horas. No, hay más. Me encanta. Miércoles, 8, y Oriana. Bien. Oriana es una y López, Natalie es otra, ¿no? Natalie, listo. Listo, chicos, entonces si no tienen una pregunta, voy a comenzar la clase del día de hoy. De una vez, porque si no, no nos falta tiempo. ¿Se logra ver? ¿Se visualiza? Sí, profesor. Gracias. Bueno, ya tenemos la sesión número 2. Como siempre, darle la bienvenida al aula virtual. Hoy día toca, como les había dicho al inicio de clase, hematología, ¿no? Anemias y leucemias, ¿no? Que son una de las patologías más comunes a nivel sanguíneo. Lo importante, como siempre, recordarle, ¿no? Mantenga siempre, o recuerde siempre estos puntos importantes, que ya siempre se lo dice, ¿no? Nuestro objetivo es identificar la semiología básica de las leucemias y anemias, ¿no? Pero antes de entrar, ¿no? De lleno a qué es el tema, siempre es bueno hacer un pequeño recordario, ¿no? De lo que es la sangre y sus componentes sanguíneos, ¿no? Nosotros en la sangre tenemos pues, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas, ¿no? Que son parte de la composición de nuestra arteria, por donde circulan, ¿no? Este tipo de células, ¿no? Normalmente los hematíes, o también llamados glóbulos rojos o eritrocitos, son de tipo de célula sanguínea más abundante, ¿no? Son las que existen más, las que transportan el oxígeno, ¿no? Desde los pulmones hacia los tejidos y por ende a todo el cuerpo, ¿no? Fundamentalmente esto es correcto, ¿no? En su buen funcionamiento, ¿no? Los glóbulos rojos, ¿no? Llevan o no oxígeno a nivel de todo nuestro cuerpo. Mientras que los leucocitos o los glóbulos blancos, ¿no? Que definitivamente son nuestros soldados, ¿no? de defensa, que van a formar parte del sistema inmunitario, están, ¿no? Frente a las infecciones o sustancias extrañas que entren a nuestro organismo para podernos proteger. Mientras que las plaquetas, su principal función, una de las principales funciones, es en el sistema de coagulación de la sangre, ¿no? Frente a las hemorragias, es donde se forma el proceso de cicatrización, ¿no? Entonces, las plaquetas intervienen mucho más. Entonces, una vez que nosotros habíamos identificado o habíamos conocido la sangre y sus componentes, ¿no? Podemos recién entrar a decir de las enfermedades, ¿no? Y hablar también de la hemoglobina. Por ejemplo, la hemoglobina, como lo tenemos acá, ¿no? Sirve o nos da el transporte de oxígeno de los hematíes que contienen hemoglobina, ¿no? La proteína de color rojo, y que tiene hierro, ¿no? Y que da la sangre su color rojo, ¿no? Entonces ya sabemos por qué el, el fluido sanguíneo es de color rojo, porque tiene bastante hierro, ¿no? Y el hierro normalmente es un rojo oscuro, ¿no? Entonces, en la imagen vemos el vaso sanguíneo, vemos las moléculas de glóbulo rojo, ¿no? Que contienen moléculas de hemoglobina que transportan oxígeno y a la vez eliminan el CO2 de nuestro organismo. Este proceso normalmente se produce en el alveolo pulmonar, ¿no? Donde es el intercambio gaseoso entre CO2 y O2, ¿no? El O2 ingresa y el CO2 sale por los alveolos pulmonares y es expulsado fuera, ¿no? El oxígeno se fija a la molécula hemo, ¿no? De la molécula hemoglobina y a través de ahí es transportado a todo el organismo, ¿no? ¿Qué pasaría si no tuviéramos
no tuviéramos glóbulos rojos, ¿no? No tendríamos la hemoglobina, esas pequeñas moléculas, ¿no? No podríamos llevar oxígeno a nuestros tejidos. Y ustedes saben que la base fundamental para que nuestros tejidos funcionen es el oxígeno, ¿no? Y bueno, pasamos a la primera enfermedad, que es la anemia, ¿no? La anemia, como lo podemos percibir, es un estado en el que el número de hematíes o la cantidad de hemoglobina contenida en ellos se encuentra por debajo de lo normal, ¿no? Eso quiere decir que la hemoglobina ha disminuido. Su disminución, esta disminución hace que nuestro organismo no reciba buena oxigenación, ¿no? Que nuestro organismo tenga un déficit de oxígeno a nivel del organismo. La anemia es un indicador de estado de nutrición inadecuado y de que la salud está alterada. Pero definitivamente nosotros tenemos que darnos cuenta en el momento de que esta persona posiblemente tenga anemia, ¿no? Normalmente es muy común en las mujeres, sobre todo cuando salen embarazadas, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver. Para eso tenemos tipos. Los tipos de anemia tenemos anemia ferropénica, tenemos la anemia hemolítica, tenemos la anemia perniciosa y tenemos la anemia aplásica. Estos son los 4 tipos muy importantes. Claro que existen una serie más de anemia, pero las más importantes son las que estamos viéndolo en el PPT. Tenemos la anemia perniciosa, ¿no? Dice que es la causa más frecuente y afecta a un 20% de las mujeres, alrededor de un 50% en las embarazadas y solo mínimamente un 3% en los hombres, ¿no? Esta anemia se debe a la deficiencia de hierro, ¿no? en la sangre, ¿no? Las principales causas son la falta de hierro a partir de la alimentación, la absorción inadecuada de hierro o la pérdida de sangre, ¿no? Normalmente el tratamiento para este tipo de anemia es incrementar suplementos de hierro y también cambios en la alimentación, ¿no? Mucho pollito a la brasa, hamburguesa, ¿no? Eso es lo que nos gusta, ¿no? La comida chatarra, ¿no? Entonces dejar eso y comer de repente algunas comidas que contengan bastante hierro. La anemia perniciosa, cuando hablamos de esta anemia perniciosa, básicamente estamos hablando de la vitamina B12 y el ácido fólico o otro tipo de vitamina B son necesarios para la producción de glóbulos sanos, ¿no? Pero si se presenta en el organismo, produce suficientes glóbulos rojos, pero no puede, ¿no? Absorber suficiente vitamina B12 de los alimentos, y eso es lo que pasa, ¿no? Cuando ya en la anemia perniciosa pasa eso. Normalmente el ácido fólico y la vitamina B12 se encuentran en los glóbulos rojos, ¿no? Pero a veces es insuficiente. Entonces no puede absorber el organismo, ¿no? Esa vitamina o ese ácido fólico y por eso viene una deficiencia también de producción de glóbulos, ¿no? Rojos a nivel de sangre. Y es por eso que también disminuye la hemoglobina a nivel sanguíneo. El tratamiento normalmente para este tipo de anemia perniciosa son complejos vitamínicos, ¿no? A través del complejo B12, cambios en la alimentación, como les decía, ¿no? Hay que consumir bastante vitamina B12, carnes, pescados, huevos y productos lácteos, ¿no? Panes, cereales y otros alimentos enriquecidos en B12, ¿no? Entonces, el cuerpo, cuando tiene disminución de B12 o hierro, es una anemia perniciosa. La anemia plástica es una de las más difíciles de poder diagnosticar y sobre todo de poder curar, ¿no? Porque esta anemia potencialmente es muy grave, ¿no? Es causada por una reducción de la capacidad de la médula ósea de producir 3 tipos de células sanguíneas, ¿no? Eh, Algunos factores que parecen estar implicados en la producción de este tipo de anemias son la quimioterapia, la radioterapia, toxinas ambientales, el embarazo y el lupus. Con frecuencia se desconoce su causa, aunque se cree que tiene una base autoinmunitaria, que quiere decir que nuestro sistema autoinmune hace que aparezca este tipo de anemia, ¿no? ¿Por qué?
porque normalmente nuestras médula óseas va a formar la hematopoiesis, que es la formación de sangre, ¿no? Pero a veces disminuye y sale un tipo de células extrañas, ¿no? Por eso le dicen aplásticas, porque no son normales. ¿Ya? El tratamiento depende de la causa de la anemia, puede conseguirse transfusiones de sangre, medicinas, trasplantes de células, madre de sangre, entre otras, o trasplante de médula ósea, que es lo que la mayoría de los pacientes con anemia aplásica buscan, ¿no? Entonces, nosotros cuando tenemos este tipo de leucemia, ¿no? Tenemos glóbulos blancos y glóbulos rojos, ¿no? Que no ingresan, ¿no? A la médula, o sea, no son formadas por la médula. Tenemos la anemia hemolítica, ¿no? Una anemia hemolítica, uy, ¿qué pasó? Solo ya. La anemia hemolítica en condiciones normales, los glóbulos rojos viven normalmente cerca de 120 días, pero en la anemia hemolítica se desarrollan los hematíes, son destruidos a un tiempo más rápido, ¿no? Y la médula espinal, o la médula ósea, perdón, no puede crear más glóbulos rojos, y por lo tanto existe disminución de eso, ¿no? Ese también es otro tipo de anemia muy complicada, ¿no? Depende de la causa de la anemia para hacer el tratamiento, cambios en la dieta, procedimiento quirúrgico, de repente cambio de estilo de vida, entre otros tratamientos que existen, ¿no? Normalmente el nivel de células, ¿no? En una persona normal se ve así, ¿no? Cuando tú lo ves al microscopio, pero en una anemia lo ves así, ¿no? Menos cantidad de glóbulos rojos, y hay que detectar qué tipo de anemia, ¿no? Si es anemia perniciosa, anemia hemolítica, anemia clásica o ferropénica, ¿no? Dentro de los signos y síntomas que nosotros tenemos anemia, eh, tenemos pues el cansancio, la debilidad, la piel pálida o amarilla, ¿no? ¿Cómo le llamamos la piel pálida o amarilla? ¿Tiene un nombre? ¿Recuerdan? Ictericia, ¿no? Ictericia, ¿no? Desaliento, mareo, sed en exceso, o polidipsia, ¿no? También llamado, ¿no? Polidipsia, mucha sed, ¿no? Aumento de sed, sudor o, ¿cómo se llama? Sudor o diaforesis, ¿no? También, ¿no? Es otro tipo de nombre. Pulso débil y rápido, respiración rápida, ¿no? Sensación de falta de aliento, calambres en la parte inferior de las piernas, ¿no? El signo muy importante de los calambres se da sobre todo en niños, ¿no? En niños y en mujeres embarazadas que comienzan a tener calambres a nivel de las piernas por perder mucha hemoglobina en sangre, ¿no? ¿Cuál es la prevención en la anemia? Y a la cual nosotros debemos de ser muy enfáticos, ¿no? Para poder dar una prevención en salud. Principalmente considerar hierro, ¿no? En los alimentos, ¿no? Como carne, frijoles, lentejas, cereales, ¿no? Que tengan hierro, verduras de verde oscuro o frutos secos, ¿no? Ahí está de moda los frutos secos, ¿no? Bastantes empresas están haciendo frutos secos, hasta plátanos secos. He visto eh, durazno también, ¿no? Procesado, así en tajaditas, en seco, ¿no? Todos son secos, ¿no? Los productos secos. Y son muy importantes porque tienen bastante hierro. El folato, ¿no? Es un nutriente y su forma sintética es el ácido fólico, ¿no? Que puede encontrarse en las frutas, verduras, oscuras, verdes, alberjas, entre otros, ¿no? Cereales, pasta y arroz. El folato, que es el ácido fólico, normalmente es indicado en las pacientes o en las personas que están embarazadas, ¿no? En la mujer, ¿no? Porque se dice que toman bastante ácido fólico. La vitamina B2 incluye la carne, productos lácteos, productos fermentados a base de cereales, y también existen pues tratamientos a nivel oral, ¿no? A nivel oral. La vitamina C incluye frutas, jugos cítricos, pimientos, brócoli, tomates. Eso también ayuda a aumentar la absorción del hierro, ¿no? Entonces, básicamente, dentro de las anemias, lo más importante es fortalecer, ¿no? Nuestro almacén de hierro, ¿no? Que nosotros podamos haber disminuido de repente en un tratamiento o de repente por falta de una buena alimentación.
Y ahora vamos a ver otro tipo de patología, que es la leucemia, una de las enfermedades neoplásicas más comunes, ¿no? Sobre todo en niños, en personas de temprana edad, ¿no? Que se produce por la deficiencia eh, de que las células malignas, ¿no? Crecen a nivel de la célula de la hematopoiesis, ¿no? Las leucemias conforman un grupo muy derivado, de origen de repente a veces hasta desconocido, que surgen de forma maligna, ¿no? En la formación de las células hematopoyéticas. Dentro de su característica común es el acúmulo de células malignas anormales en la médula ósea y en la sangre, lo que provoca un fallo medular e infiltración de órganos, ¿no? Las leucemias pueden ser de dos tipos, pueden ser anemia aguda o anemia crónica. Dentro de la anemia crónica se entiende como tales las proliferaciones clonales malignas de células hematopoyéticas inmaduras de aspecto blástico, cuya acumulación progresiva conduce a la insuficiencia de la médula ósea y a la infiltración de diversos órganos. Las leucemias agudas son expresión de un profundo trastorno en el equilibrio, ¿no? Proceso de la proliferación y diferenciación celular que ocasiona el bloqueo de los progenitores hematopoyéticos de un determinado estadio madurativo. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la producción de las células normales, ¿no? Que deben salir los glóbulos rojos, glóbulos blancos, las plaquetas, salen otro tipo de células en cualquier cantidad, ¿no? Unas células anormales, unas células que no pueden ser controladas, y de esta manera ingresan a nuestro torrente sanguíneo y no podemos eliminarlo, ¿no? Y esto suele suceder, ¿no? En las anemias agudas, se presenta en un momento inesperado. En cambio, en las leucemias crónicas, los síndromes de mieloproliferativos crónicos, ¿no? Son un conjunto de entidades clínicas que se caracterizan por la proliferación de una o más líneas celulares mieloides con un predominio específico en la cantidad, ¿no? Como consecuencia de una alteración clonal que afecta las células stems de la hematopoiesis, ¿no? Eh, entonces, esto se consigue, ¿por qué? Porque ya dentro de la célula stem hematopoyética ya existe una alteración en la elaboración de los glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas, ¿no? Y por ende ya siempre en tu estructura, en tu elaboración de la hematopoiesis debe estar presente. Si bien es cierto, las leucemias son un tipo de neoplasia que se presenta mucho, como les había dicho en niños. Hay que tener en cuenta que es un tipo de cáncer que se puede curar si hay donativo, ¿no? Donantes, ¿no? Y cuando hablamos de donantes, hablamos mucho de nosotros mismos, ¿no? Que nosotros autoricemos, que seamos donantes, ¿no? Hay mucha gente que no quiere donar sus órganos, ¿no? Le preguntan cuando haces la RENIC, haces tu DNI, ¿no? ¿Quieres donar órganos? Dicen no. La mayoría dicen no, ¿no? Por ejemplo, ahí debemos ser más solidarios, ¿no? Porque nuestra médula puede servir para alguien, nuestro corazón puede servir para alguien, ¿no? Nuestro hígado de repente puede servir para alguien, nuestro riñón, ¿no? Nuestro corazón. Entonces, seamos conscientes cuando contestemos esa pregunta, ¿no? Queremos, seamos donadores, ¿no? ¿Cuál es la epidemiología? ¿Cómo se produce? ¿No? Normalmente la incidencia es de 2 a 3 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Se supone que alrededor del 10% de todos son cánceres, ¿no? En una edad pediátrica, ¿no? Lo que les había dicho, que normalmente se presenta en niños. En Latinoamérica representa el tumor más frecuente, ¿no? Con un pico de incidencia entre 3 y 5 años, siendo la leucemia aguda, ¿no? Mieloide, ¿no? Alrededor del 25% de las leucemias agudas a esta edad. En los adultos, por lo contrario, predomina la leucemia aguda mieloide en 80% de los casos y una incidencia por el aumento de edad. ¿No? Normalmente son leucemias que se producen a mayores de 50 años. La leucemia mieloide crónica es un síndrome más común, ¿no? Que se presenta en la incidencia de cada habitante. Se dice a nivel de cada población, ¿no? Puede existir este tipo de leucemias,
pero que aparecen de diferente forma, ¿no? Más que todo está relacionado a la patogenia o de repente a la formación congénita. Etiología y patogenia, ¿no? En la fase aguda, nosotros vamos a encontrar en la expresión fenotípica, ¿no? De la transformación neoplásica de células sanguíneas normales o sus precursores mediante un proceso de acumulación de mutaciones sucesivas en los genes que dirigen y regulan las funciones celulares básicas, ¿no? Como son la reproducción, la diferenciación, la supervivencia y la muerte celular. Estas mutaciones ocasionan un defecto de maduración, una proliferación aumentada y un exceso de supervivencia que produce el acúmulo de células indiferenciadas e hiperlongevas en la médula ósea y en la sangre que obliteran, ¿no? La hematopoiesis normal. Lo que les había dicho, ¿no? Dentro de la hematopoiesis normal van a producirse unas células que no se diferencian, que no son iguales a las células normales, ¿no? Por ende, este agente etiológico muta, ¿no? De varios factores genéticos o adquiridos exógenamente, ya puede ser por parte ambiental o por parte endógenas producidas por nuestro organismo. Es importante la edad, el potencial mutágeno de la terapia. ¿Aló, me escucha? Sus audios, por favor, de la terapia antineoplásica, los síndromes hereditarios o alteraciones genéticas familiares con predisposición a sufrir leucemias agudas, agentes mutágenos, ¿no? Externos, como factores ambientales, como los agentes infecciosos, los fármacos antineoplásicos, agentes químicos y agentes físicos como la radiación, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la causa, ¿no? ¿Por qué se produce? Es diferenciada, ¿no? No podemos saber en qué estadio o se existen factores predisponentes, ¿no? Sobre todo la edad, de repente un potencial tratamiento contra otro tipo de cáncer que te produce la disminución, ¿no? De la formación de células hematopoyéticas o de repente la exageración en la producción de células que van a destruir a tus células normales, ¿no? En la parte crónica, dice que actualmente admitidas, aceptadas, consideradas como panielopatías clonales, es decir, que como consecuencia de un estímulo oncogénico se produce la transformación maligna y posteriormente clonal de una célula troncal hematopoyética pluripotente CD34 positivo, ¿no? Son de enorme relevancia las anomalías citogénicas y moleculares particularmente. Acá sí, ¿no? Lo que les había dicho un inicio en la parte crónica, ya se ha admitido, ¿no? Que son un tipo de células que van a clonar y van a transformarse de forma maligna, ¿no? Dentro de la formación de la célula, dentro del circuito hematopoyético que existe, ¿no? Las mutaciones son, se dicen el T9 al 22, las mutaciones del gen JK2, ¿no? Del gen de las calreticulina, ¿no? Del gen del receptor de trombopoyetina, del gen del receptor de factor de crecimiento derivado de plaquetas, del gen receptor de factor de crecimiento fibroblástico y granulocítico, y del gen de receptor de STEM de SEC factor, ¿no? Entonces, todos estas moléculas que intervienen en la formación hematopoyética están alteradas. No se sabe cuál, pero una de ellas se produce predisponencia a tener una leucemia crónica, ¿no? Todas las aberraciones determinan una ventaja proliferativa del clon patológico sobre los progenitores hematopoyéticos normales a los que se desplazan progresivamente, ¿no? Carecen de etiología conocida, ¿no? Como yo les había dicho, es muy difícil de diagnosticar la leucemia, ¿no? Aunque se han relacionado algunos casos con la exposición de radiación ionizantes y determinados solventes orgánicos, ¿no? Algunos individuos tienen una cierta predisposición a desarrollar en base a determinados polimorfos genéticos. El más importante es el haplotipo 46.1 del gen JAK2, que se asocia a un riesgo entre 3 a 5 veces superior con la mutación activa del gen JAK2, ¿no? Entonces,
Normalmente las causas son, conocen, pero se dice que se relaciona con una serie de genes, ¿no? O transmutaciones de genes. Las clasificaciones existen un montón, ¿no? Definitivamente hablar de clasificaciones es una clase mínima de un día, ¿no? Entonces, todas hemos tratado de simplificarlo acá, que ya no sé, nos queda creo que 15 minutos. Hablar de anemias agudas, hablar de anemias crónicas. Dentro de las agudas tenemos la anemia aguda mieloides, tenemos la anemia aguda linfoides. De las crónicas tenemos la anemia crónica mieloide y la leucemia crónica linfoide. Existen otros tipos de leucemias, ¿no? Que son de otro tipo de este tipo de clasificación, ¿no? Si nosotros vemos este cuadro que está acá, dice la tabla 3 de leucemias agudas linfoblásticas, clasificación morfológica del grupo cooperativo franco-americano británico, ¿no? Entonces, dentro de esta clasificación de leucemias agudas linfoblásticas, ¿no? Tenemos el tipo de L1, L2 y L3, ¿no? Y cada uno se diferencia por el homogéneo de células pequeñas. El núcleo redondo, regular, sin núcleo, el citoplasma es escaso y ligera basofila, ¿no? Pero cada uno de estos subtipos, se podría decir, de leucemias agudas linfoblásticas, tiene sus características, ¿no? El tamaño celular, el núcleo y el citoplasma. Otra clasificación inmunológica de leucemias agudas linfoblásticas son por el precursor, ¿no? LAN, el precursor B, o el LALB, ¿no? Que son las leucemias agudas linfoides alfa, las leucemias agudas linfoides del precursor bravo, ¿no? Así sucesivamente existen leucemias agudas linfoides T madura, ¿no? De acuerdo a otra clasificación ya más profunda, ¿no? Acá tenemos en esta tabla la clasificación franco-americano-británica de leucemias agudas neoblásticas y su correlación con la citogénica, ¿no? Entonces vemos que hay subtipos, ¿no? Existe una serie de subtipos, una incidencia, una morfología y unas alteraciones asociadas, ¿no? Entonces ya se dice que parte de genética, ¿no? La parte de, de la búsqueda de información sobre el tratamiento de las leucemias han dividido, ¿no? A las leucemias en una serie de características que tiene cada una de ellas, ¿no? Definitivamente la conocemos bien en la teoría, pero todavía no sabemos cómo abordarlo, ¿no? Es algo que sea un trasplante de médula. Manifestaciones clínicas, vamos a diferenciar en dos tipos, la aguda y la crónica. Dentro de la aguda tenemos la insuficiencia medular ósea, infiltración de órganos y otras modificaciones. Dentro de la leucemia crónica tenemos leucocitosis, trastornos visuales, signos neurológicos, pulmonares o priapismo. El síndrome anémico progresivo, astenia, anorexia, sudoración nocturna, pérdida de peso, hipermetabolismo, ¿no? Cólicos renales o artritis, gotosa, cuadro clínico, tumoración abdominal con sensación de saciedad precoz, plenitud postprandial o dolor al hipocondrio izquierdo, aumento masivo del vaso, que es la esperminomegalia, ¿no? Dolores óseos generalizados, palidez cutánea mucosa, ¿no? Esplectromegalia, adenopatías y leucostosis, ¿no? Entonces, todas estas manifestaciones clínicas encontramos en la anemia crónica y en la anemia aguda. Y hay que hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Diferenciar qué tipo de manifestaciones tiene la aguda y qué tipo de manifestaciones tiene la crónica. Normalmente hay que ser muy específicos en la parte del análisis sanguíneo que se va a sacar, ¿no? A este tipo de pacientes para nosotros poder diferenciar si es una anemia aguda o una anemia crónica. ¿Cuál es el pronóstico de estos pacientes, no? Sospechar que por las manifestaciones clínicas sugerentes de insuficiencia medular, ¿no? La sangre periférica o el aspirado medular se encuentre un 20% o más de blastos, ¿no? O infiltración por blastos mieloides de tejidos extracelular. La excepción a un 20% de la leucemia mieloides con alteraciones citogénicas
recurrentes como la T821, la IN16, la T1616 o la T1615, que es un tipo de clasificaciones de leucemias agudas mieloides, ¿no? Independientemente del porcentaje de blastos, ¿no? Normalmente el diagnóstico se realiza mediante un estudio morfológico de sangre periférica, una punción al líquido cefalorraquídeo, ¿no? Para sacar un análisis de función, cateterización específica, hay que cateterizar a estos pacientes y establecer un pronóstico genético imprescindible del estudio de citometría, del flujo de la médula ósea y el cariotipo de la FISH, ¿no? Normalmente la función inspiratoria, ¿no? La función que se da en este caso de diagnósticos, normalmente se le da a nivel de sanguíneo, ¿no? Hay que encontrar unos marcadores tumorales, que son todos estos lo que les he dicho, ¿no? Son marcadores que te marcan, ¿no? En el momento de hacer el análisis sanguíneo para poder dar un diagnóstico severo. Normalmente eh, se hace un tipo, ¿no? Depende de la leucemia que nosotros estamos encontrando, podemos hacer hemograma, ¿no? Por ejemplo, hemograma en la anemia, en la termocitopenia, en la granulocitopenia, en la linfocitosis, ¿no? Podemos hacer en la leucemia aguda ahí. ¿Qué pasa, no? O sea, ¿qué se nota en una leucemia linfoide aguda? Tenemos anemia, disminución de los glóbulos rojos, tenemos trombocitopenia, disminución de los trombos, ¿no? Tenemos los granulocitos están disminuidos, linfocitos y los linfocitos los tenemos elevados. En la anemia amiloide aguda tenemos anemia, disminución de glóbulos o hemoglobina. El leucocito se encuentra entre 15.000 a 5.000, ¿no? Ese es el valor. En las plaquetas están menos de 100.000. ¿Cuánto tiene que ser lo normal de plaquetas? Más de 150.000, ¿no? Entonces, ahí está alterado. La leucemia linfoide crónica, los linfocitos, ¿no? Están en 10.000, la anemia un 15%, la trombopenia un 15%, la leucemia mieloide crónica, los leucocitos están menos de 100.000, ¿no? Los granulocitos y plaquetalocitos, ¿no? Todo esto se puede ver en un hemograma, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento, no? La base fundamental del tratamiento actual, la mayor parte de la leucemia, es una quimioterapia, ¿no? Invasiva. El tratamiento quimioterápico tiene dos objetivos, ¿no? Primero, uno de las más importantes es eliminar la mínima residual, la enfermedad mínima residual, ¿no? Logrando que un tratamiento se divide en dos partes, ¿no? Tratamiento inductivo y tratamiento post-remisión. La fase visible, ¿no? La leucemia aguda tiene una carga tumoral de 1 billón de células neoplásicas y la terapia debe incluir células madre, ¿no? En el tratamiento de esto. La terapia debe ser capaz de eliminar no solo la leucemia visible, ¿no? Sino la remisión completa, sino también el clon leucémico al complemento. Entonces, si nosotros vemos, podemos usar tratamiento quimioterápico cumpliendo dos objetivos, ¿no? Uno de los cuales es alcanzar la remisión completa y eliminar la enfermedad mínima residual, ¿no? Eliminamos por quimioterapia o radioterapia también, ¿no? Podemos inducir a esto. Seguimos el tratamiento de inductivo, más quimioterapia, ¿no? Para lograr la remisión, ¿no? En sí no quiero marearlos mucho porque de acá se van a marear, si no, ya veo las caras de Natalie y de Soria que están diciendo qué está hablando el profesor. Lo importante, chicos, es saber que la leucemia es una patología muy difícil, ¿no? De tratar, y nosotros debemos de tomar, que más que todo la parte preventiva, ¿no? De darnos cuenta de qué tipo de enfermedad está produciendo, ¿no? Cómo podernos darnos cuenta, ¿no? Del tipo, ¿no? Normalmente estos tratamientos son muy avanzados, ¿no? ¿No? Que lo tenemos acá, ¿no? La fase crónica, ¿no? Y bueno, tenemos una serie de tratamientos. No se preocupen, chicos, que tratamiento no los voy a tomar en el examen porque es muy complicado. De repente unas partecitas de esto sí, diagnóstico. Lo importante es esto, chicos, las manifestaciones clínicas, ¿no? Que ustedes deben tener, ¿no? En cuenta, ¿no? Por ejemplo, en la aguda existe debilidad,
tendencia a infecciones, diabetes hemorrágica, ¿no? Úlceras, ¿no? Entonces, cuando hay una displasia sanguínea, una manifestación clínica, hay que estar seguro de poder llevar a un médico, nosotros darle el consejo, ¿no? A ese paciente que te consulta, porque a ti te van a ver con tu uniforme, te dirán, no, esta señorita estudia en enfermería, y te van a decir, te van a preguntar, dime, Saori, Profesor, disculpe, ¿usted cree que le pueda poner un poquito de zoom a su PDF? Lo que pasa es que no logro verlo bien y ah, tengo sí, me imagino, lo yo estoy encuentro con el Zoom, en el celular no se va a lo ver, encuentro en mi celular, no logro verlo y hace si rato no estoy lo, cada rato viéndolo. si no lo vas a poder ver. Te aconsejo Sí, que lo veas después ya, ok, ya, porque gracias. sí, es bastante información. Ya, te aconsejo de una laptop, si lo ves. Tú, Natalie, lo ves chiquito también, ¿no? Sí, profesor, le veo pequeña. Sí, Pero sí, ahí estoy que lo agrando y sí. Por ejemplo, Jennifer, ¿tú qué tal? ¿Cómo lo ves? Yo sí lo veo grande porque estoy en una laptop. Claro, en una laptop. Sí, es aconsejable, chicos, que encuentren una laptop, ¿ya? Bueno, con esto estamos terminando la segunda sesión. El día de mañana vamos con la tercera sesión. No se me estresen, chicos. Lo más importante es que ustedes conozcan el concepto de la enfermedad y la Profesor, sintomatología. si le pone más dinámica a su PDF, no me voy a dormir. Qué mal. Y eso que estoy esmerando en ponerle cosas muy puntuales, porque en sí es bastante, ¿ah? Es mucho, como le decía, ¿no? Iniciar un tipo de patología es hablar bastante, ¿no? Entonces, trato de hacer lo posible. He visto que he puesto algunas diapositivas, ¿no? Un poco muy complicadas, pero es lo que hay, ¿no? Dime, Nayeli, Profesor, buenas tardes. Profesor, el dime. día viernes comenzó su curso, ¿verdad? Así es. Profesor, ¿usted cree que me pueda decir las indicaciones que ha dado? Lo que pasa es que a mí hace una semana y media me han robado el celular y bueno, y mi plato también, y no podía como comprarme el celular, bueno, ¿no? Y no me pude conectar a clases, y ya que el viernes comenzó un nuevo curso, no sé si usted me podría decir las indicaciones que dio, profesor. Recién Mira, hoy me estoy... las mismas indicaciones que siempre les dan como docente, todo el foro, la primera práctica, todo está igual, todo está en la página, igualito. Lo único, yo les había dicho que es un curso un poco amplio y que tenemos muy poco tiempo para poderlo hacer. Eso sí, pero las indicaciones están ya en tu plataforma para que tú lo puedas ver, observar. Ahí, ¿no? Ya he subido hasta la 10ª clase, creo, si no me acuerdo, la 9ª clase, y hasta el foro también, ¿no? Busquen, manden su foro, manden su trabajo también, y con eso, pues, yo califico, no hay problema, ¿no? Lo importante es que presenten su trabajo, porque al final de repente jalan el examen parcial, y ya con los trabajos que ustedes presentan, y los cuestionarios que les voy a dar, aprueban el curso, ¿no? De esa parte no hay ningún problema para mí. ¿Ya? Ya, profesor, gracias. Listo, no te preocupes. Entonces, vamos a pasar la asistencia rápidamente, antes de que se me vaya. Se logra ver la asistencia, ¿no? Yo siempre lo pongo la asistencia para que lo puedan ver. Alcántara, Alcántara, Aliaga, Aliaga, Bernardo, Presente. Presente, profesor Alcántara. Camones, Presente. Camones, Cárdenas, Cárdenas, Castrejón, Presente, Castrejón, profesor Castrejón. Córdoba, Córdoba, Presente, profesor. Cos, Cos, Gómez, Gómez, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes. Guamán Reyes, Presente, profesor. Huerta Espinosa, Presente, profesor. López Chávez, Presente, profesor. López Cisneros, presente, profesor. Buenas López tardes. Cosquillo, buenas tardes. López Presente, Cosquillo, profesor. Mendoza Silva, Mendoza Silva, Núñez Bayona, Núñez Bayona, Presente, presente, profesor. Orozco Rivera, Orozco Rivera, Presente, profesor. Palomares, Palomares Seminario, Palomares Seminario, Pérez Paredes, Presente, profesor. Ricaldi Javier,
Ricaldi Javier, Presente. Rocha Tocto, Presente. Sánchez Oliva, Sánchez Oliva, Sánchez Oliva Saori, y una de las dos. Saori sí está, tu hermano no está, ¿no? Pero son hermanos, creo, Anthony, no. Sandoval Ureta, Sandoval Ureta, Terleira Saavedra, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes, Villa, Villa, Presente, profesor. Yamuna, Yaicate, Presente. y Rupaya, ¿no? Y Rupaya, Zárate, listo, guardamos la asistencia. Listo, chicos, entonces nos vemos el día de mañana. Repasen, no se asusten, tranquilos. Ya, el día de mañana venimos con otras patologías. Yo creo que el tiempo es muy corto. Podríamos hablar de los cuidados, de la salud que podríamos dar a este tipo de pacientes, que es lo más importante, ¿no? Manejar mucho los signos vitales, importante los signos vitales, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, manejar la presión arterial, el manejo de la oxigenoterapia en este tipo de pacientes ayuda mucho. ¿Por qué? Porque ustedes saben, si le administras oxígeno, otros pacientes van a tener la capacidad de poder, ¿no? Oxigenar todas las partes de su cuerpo, ¿correcto? Entonces, les invito a ustedes, chicos, que busquen más información en cuanto a los cuidados de estas patologías. Si no tienen alguna duda, alguna pregunta, voy a dar por terminada la clase. Rocha, ¿no? Rocha está en línea. A ver, Rocha, vamos a apuntar la Rocha. Nicole. Ya está. Bueno, chicos, yo estoy sacando también siempre mi notita de actitud de ustedes, de los que participan, de los que me dicen, profe, haga más dinámicos sus diapositivas también, ¿no? Es una buena sugerencia. Y todas las opiniones acá se evalúan, ¿no? Porque esa es la actitud que deben tener los estudiantes, ¿no? Para podernos poner, considerar su notita, que tienen 2 notas de actitud, ¿no? Bueno, chicos, entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense, hasta mañana. Nos vemos. Hasta mañana. Hasta mañana.